Estamos aquí empezando una temporada más, esto que llamamos Museo del Rock, y trata de platicar de lo que la música nos ha dado, y nuestro primer invitado es el señor Paulo Ibarra. ¿Vamos a platicar largo y tendido o qué? ¿Cómo estás, mijo? ¿Todo bien? Va llegando el personaje, el otro personaje llegó. El Mini Cooper, entonces. Tú eres el de la camioneta, Sí, güey. Ya casi se rompían la madre los jóvenes, hoy también a grabar. Primero grabando, man. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que digan, que puede ser usado en su contra. Que digas se usa en tu contra. Pues bien, vamos a platicar con estos muchachos en un ratito más. Este es el primer episodio del Museo del Rock. Saludos. Museo del Rock, Guadalajara Alternativa. Qué nervios. Estamos empezando una temporada más, una temporada nueva de otro proyecto en base a lo que sabemos platicar, que es lo que pasa aquí en Guadalajara. A este rock podcast le hemos llamado el Museo del Rock, porque de eso se trata, de platicar lo que ha pasado en Guadalajara desde hace varias décadas. Y bueno, tengo dos invitados de lujo, dos bateristas de Hueso Colorado. Lado derecho está Marza Romo. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda, mi Álvaro? Un placer estar aquí con los dos. Amigos ya de toda la vida. Amigos de toda la vida, de atrás tiempo. Paulo, ¿cómo estás? Paulo Pues, Ibarra. bien contento de acá en backstage, platicando de muchas cosas, luego llegando y pues ver a Juan Carlos, verte a ti, felicitarte por el premio Minerva. Muchas gracias. Me dio muchísimo gusto verte ahí arriba, ahí trepado, porque pues eres bien testarudo, bien necio, bien persistente y siempre has apoyado esto. Y pues felicidades, mijo, qué chido. Me ha tocado estar, No cualquiera. me ha tocado estar en muchas circunstancias muy, que yo llamo afortunadas, caminar con mucha gente, como a este pequeño muchacho que conozco de por ahí de los 14, 15 años en la escuela. Fíjate nomás. Y luego Lecumberri, ¿no? Lecumberri, yo estaba ahí en la banda, también está. Y tú ya desde entonces, cuando estábamos en la secundaria, tú ya estabas ¿estabas con Carmín? No, ese era Iván. Era Iván. Iván iba en la misma escuela y me juntaba mucho con el Orco y con Iván. Sí. Sí, también desde aquella época. No, ahí estaba con una banda. Con Eranio, con Gusanos. Luna 11. Luna 11, sí. Luna 11. Que después fueron los Gusanos y después fue Eranio. Oye, ¿y a ti qué fue lo primero que te llamó a ser músico? ¿Qué fue quién fue la primera figura que tuviste que dijiste, yo quiero hacer esto, cabrón? La neta, yo soy músico por los Kiss. Por los Kiss. Yo también. Así Venga. como los niños tenían a Cepillín, mi Cepillín eran los Kiss, cabrón. Claro. Tú igual, o sea, podrías decir tal cual lo mismo. Increíble, porque no sé en qué momento conocí a Kiss, pero cuando conocí a Yo Kiss, tenía 6 años. sí, me traumé. O sea, simplemente sí fue un trauma muy severo Sí. en mi cabeza. Hacía escenarios. A las bolas estas de los 70 les quitaba yo los espejitos, los cuadritos, y yo hacía escenarios pequeñitos. Y en les ponía esos Halloween, ¿no? cuadritos. Salía, era de Sí, moda, yo había cartitas, güey, Claro, sí. o sea, era un pedo de niños. Yo era Paul Stanley. Yo traía una rosa aquí en mi, Sí, aquí sí, en sí, mi estaba brazo. O loco. sea, me marcaron. Fue como Cricri Ándale. en el rock. O sea, güey, el show más que dices, ¿qué es esto, Dios mío? Todo empezó porque yo tenía un primo que era 8 años más grande que yo. Entonces el vato ya se las sabía todas. Y cuando me puso aquí, y su cuarto todo negro, lleno de pósters, y me llevaba el güey al Quinto Poder allá. Enrique de León. Ajá. Porque el güey vivía por Santa Tere, ¿no? Era alternativo. Y su papá era pintor, entonces estaba todo pintado de negro, y los inciensos, y el Quinto Poder. Y ahí me enganché, güey, y ya nada regresó. Y cuando vi al Peter Criss dije, ahí es, güey. ¿Sí te acuerdas de su guataca? Sí, claro. Mi Paula, así de... Doble bombo y Oye, muchos Y de toms, espejitos, ¿no? así de Sí. como de discoteca y la Yo, el primer contacto que tuve con Kiss ya sí fue porque un vecino tenía la Life 2. Entonces, ver a un cuate lleno de sangre en la cara y pintados y escuchar Detroit Rock City la primera vez en mi vida, el vato que los presentaba, no sé si sea el mismo Gene Simmons, porque el timbre es como muy similar. Es Gene. Es Gene, ¿verdad? Sí, es Gene. The best band in the world, yes. Y empieza Detroit, cambió mi vida. ¿Y de ahí qué pasó? Digo, yo quiero destacar que
tu banda, de la que platicaremos más adelante, estaba conformada por dos niños, pues ahora sí que muy capaces, eruditos, Heraldo Muñoz, y tú que ya habían ganado un concurso. ¿Cómo se dio ese primer rollo a meterte a la música? Porque vi a Peter Criss precisamente, entonces yo desde niño, desde niño, yo decía que se sentirá tocar una batería, pero no tocarla de tocarla, sino de tocarla con la mano. Nada más. O sea, ¿cuál es el material? Y los platillos, ¿qué material son? ¿O qué se sentirá pegarle a un platillo? Y una vez en Puerto Vallarta había una banda de grupo versátil. Yo dije, de aquí soy, güey, me voy a acercar al ratito que dejen de tocar y voy a tocar la batería para ver qué es. ¿Pesa? ¿O qué es a lo que le pegas? ¿De qué material es? ¿Cómo? O sea, ¿cómo está eso pedo? Total que pues me dio pena, nunca me acerqué, pero siempre en cualquier boda, 15 años, bautizos, yo bien morrito, lo único que yo veía era al baterista, yo me quedaba así como que esto es de otro planeta, o sea, esto no puede ser real. ¿Cuántos años? No, pues yo tenía como 6 años, 5 o 6 años. ¿Y de ahí cómo llegó la primera batería? ¿O primero fueron las clases? Por mi papá, porque le mentí a mi papá. Bien. Le mentí. O sea, niños, miéntenle a sus padres. Yo fui muy burro. Toda mi vida fui muy burro, no se me dio el estudio. ¿Tú cómo te fue en ese tema también? Yo no sé. Nunca me gustó, o sea, nunca. Siempre fui como inadaptado. O sea, que es siempre... un mal del baterista, cabrón. Pero qué cabrón el poder divorciarte, ¿no? De lo que hace tu mano derecha no tenga nada que ver con la izquierda, ni tu pata derecha ni tu izquierda. Si hay una locura ahí adentro interesante, sí, claro. ¿no? Pero esa vez me dijo mi papá, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar una batería. Y mi papá no vivía allá con nosotros, mi papá y mi mamá se habían separado. Pues entonces, qué fresa, cabrón, porque las baterías, yo me acuerdo Sí, que... era, o no sea, era- sí, no era una pelota, yo pues, le ¿no? super batallé, ¿sabes qué marca era cabrón. mi batería? Me acuerdo que Maya, tenía... Ah, ok. güey. ¿No te acuerdas de esas Me baterías? acuerdo que tenías una Tama, güey. Ah, pero eso fue ya Y un era tema. como, no mames, o sea, era Ajá, el único cabrón sí. que tenía una Tama Sí. en Guadalajara en esa época. Y Era una Stuart impe- Copeland era, pues, mi dios, güey, ya en esa Ajá. época, ¿no? Estamos hablando de los 80, como 86. Sí, eso fue del 88. 85, algo así. En el 88. Y comprar la batería significaba también, pues, clases. Sí, o sea, eso de mi Era papá. una Tama roja. Era una cabrón. Tama roja. Ya me Sí, acordé. se llamaba Griselda. Que en paz puje, ya no existe. Me tocó verla, me la birlaron. Pero mi papá me dijo, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar una batería. Entonces siempre le mentía, yo le decía, no, me está yendo increíble, papá, me está yendo poca madre. Y así me la compró. Llegó una vez a mi casa y entrabas, todavía, en la casa de mi mamá, entrabas en el cuarto del lado derecho. Me dijo mi mamá, mira, abro y estaba la batería, güey. Entonces me dijo mi mamá, no, primero vas a comer. Y después de comer vas a hacer la tarea. Y después vas a tocar la batería, güey. 10 años después. Pero ¿sabes qué? Fue un poco traumático porque no tenía platillos. Y no traía baquetas, ¿no? Traía unas baquetas y unas escobillas para tocar jazz. Pero esas escobetillas yo pensé que no sabía qué eran, güey. Entonces yo pensé que era para limpiar los parches. Claro, claro. Que le hacías así tantito y yo decía, bueno, pues a lo mejor una manchita y la madre le hace así. Por eso se la quita. Y empecé a madrear los parches, le empecé a quitar la capa de arriba. Arreglando el pedo, ¿no? Y una de esas dije, bueno, pues a lo mejor. Y me la pasé todo un día tallando la tarola y pues quedó el parche de abajo transparente. Era un ambasador. Sí, No, pues le partí su madre. No sabía, güey. Tenía 10 años. Mijo, ¿cómo llega a ti tu primera batería? ¿Cómo fue ese proceso de, ¿quieres la batería, estudiar? ¿Cómo fue? A mí no me la pintaron tan fácil, o sea, a mí más bien es que era una lana. Yo iba a ver las Vista Lights, Ludwig, que eran transparentes, que estaban de moda Casas en los Wagner? 70s, a Musical Lemus y a Ajá. Casas Wagner, y ahí las veía, güey, en el aparador. Y tenía una tía hippie que me llevaba caminando descalzo, y porque hacía yoga y esas ondas, ¿no? Qué chido. Entonces yo le decía, tía, él no tenía hijos, entonces yo era como el consentido, el sobrino. Y sí, el mes que entra te la compro. Y te acababa el pinche mes y no llegaba. Y no llegaba, y el mes que entra. Y así, entonces igual las calificaciones y me corrieron de todas las escuelas. Yo llevaba como 3, 4 primarias, pues tú ya sabes. Entonces ya desesperados me agarraron, ¿qué quieres, cabrón? Para que ya te estés en paz, hijo de la chica. Una batería. No te la voy a comprar, güey. Te voy a meter a clases, cabrón. ¿Y quién es el maestro? Y ¿Tanaka? si te gusta, no, pues estoy hablando de 1984,
84, 83. Chuyín Barrera. No, era Nacho se llama. No manches, que era Nacho, güey. ¿Sí sabes quién es? ¿De Musicalemos? Ajá, que ahorita vive en el Gabacho. Tengo contacto con él por Facebook. Mi hijo, te mando un Pásame saludo. su contacto. Sí, ahí lo tengo. Y tiene su carnal también es músico. Tenía Y una él banda. tocó con La Sole. Creo que tocó con varios bandas. Trapecio, La Sole y cosas así. Y ya después tuve a Memo Olivera, ¿no? Que fue el de los Spiders, que ese sí ya fue mi maestro. Pero bueno, ahí inició, güey. Eso fue como 83, 84. Y no me compraron ni madres. Pero entonces yo era un morro que ponía ollas, güey. Y ponía... Claro, un día pintaron mi baldes. casa y todo el jardín. Y entonces agarré y... no, culeros, pues van a ver. Y me hice mis cazuelas. güey. Y entonces me la tomaba en serio y armaba un pinche ruidajo 2 horas todas las tardes. Hasta que dijeron, ya, güey, o sea, es la misma chingadera, ya cómprale uno de verdad, cabrón. Para que perdida se oiga afinado. Ajá, y entonces tenía un vecino que por ahí anda en el rock and roll también, que venía de una escuela alternativa que era el Pierre Fort, Ya. donde estaba Alex Maná, que lo tengo entendido. El Bola también. Y el Bola Domene, y ese güey me consiguió una bataca que era del Abraham. Calleros. Del Abraham Calleros, una per viejita de esas como 69, 70. Y esa fue mi primera bataca. Eso habrá sido como en el... Ya que la compré, no sé, güey, 86, 85. ¿Y cómo se da, ahorita vamos con Paulo, del tener tu batería a empezar a armar la primera banda? ¿Cómo llega ese pedo? Pues es que era muy diferente a lo que era ahora, güey. En ese tiempo ponías el disco y no sabía ni madres y como Dios te dé a entender, güey, dale, exacto. O sea, así era, ¿no? Y seguir canciones. Y a mí me gustaba en ese tiempo, pues es que no había nada. O sea, eran baladas, güey, o Black Sabbath y Judas Priest, Iron Maiden, pues heavy metal. Ujú. Led Zeppelin, eso. Entonces ponía esos discos y era sacar las rolas de oído. Y así, y así, y así, y así. Y una vez me corrieron de una escuela, de otras más. Ahí iba como, no me acuerdo en qué año, creo que sexto de primaria. Algo así. Y me corrieron a la mitad del año, güey. Entonces eso era como, no mames, ¿ahora qué voy a hacer todo medio año? O sea, valiendo madre, ¿no? Y me fue muy mal, o sea, mis jefes acá, súper disciplina y la chingada. Pero bueno, estaba ahí y entonces me llegaron a tocar como a las 2 semanas. Y eran los chavillos que iban en esa escuela donde me habían corrido. Y me decían, oye, tú venías acá con playeras de heavy metal. Queremos hacer una banda de heavy metal, cabrón. Eran los gusanos. Y eran esos, Digo, cabrón, los eran los charros, famosos los gemelos y el charro. Y entonces ahí, fíjate cómo salió de la escuela donde me corrieron. Y ya de ahí se siguió pues toda una historia que ya conoces. Y fue, ahora le queremos tocar, ellos ya venían 2 guitarras, un bajo o algo El así. charro tocaba la guitarra, güey, porque era heavy metal, no había teclados en esa época, entonces eran 2 guitarristas, el Julio, el charro, y el Bernardo tocaba el bajo. Y entonces yo me jalé un compa que vivía a la vuelta, que es Sergio San Miguel, que después hizo una banda muy chingona, que sí tuvo éxito, que se llamaba Los Demonios de la Lengua. Los demonios de la lengua. También toqué con ellos. Entonces yo jalé a mi cuate que vivía a la vuelta, y hicimos ahí una banda. Un primer combo. Y empezamos tocando heavy metal, eso habrá sido como en el 86. Muchos empezaron a tocar heavy metal porque Es que era lo que había, no había nada. Cuando llegó a mi casa, así, el disco de YouTube, el de War, Fue el cambio. el del morrito que con su corte así, Ajá. dije, wow, cabrón. Y cuando me llegó el de Tear for Fears, también dije, qué pedo, ¿no? Cuando me llegó el de Duran Duran, el de Arena, y dije, o sea, hay otro pinche mundo, ¿no? Hay otro mundo. Sí. En tu caso, Pablo, ¿cómo fue de estar allá en la escuela, empezar a hacer tu primera banda? Con Ernesto. ¿Cómo llegaron los...? Con Ernesto principalmente, que fue en la primera parte de un grupo que tuvimos hace muchos años, que se llamaban Contras, pero él desde el quinto de primaria nos juntábamos en mi casa, bueno, en casa de mi mamá, y nos creíamos los Beatles porque sacábamos todos los tiliches al balcón a hacer ruido, y fueron muchos años de aguante de los vecinos, de mi mamá, porque pues era un ruido, o sea, descomunal, y con él empecé a tocar, con Ernesto. Y luego después Ernesto me decía, no, güey, hay un vato que toca
la guitarra, güey, de una manera increíble. ¿Cuántos años? Pues estábamos bien 14. chicos, 12, 13 yo creo. Y el cuate del que me hablaba era el vampiro. Ah, Era yo que iba a hacer algo. No, era César. Total que a César nunca lo conocí. O sea, hasta después de muchos años. Pero también me platicaba de un vato que se llamaba Lucho, que tocaba muy perro el bajo. Y yo a Lucho lo conocí en el camión, porque pues agarrábamos el camión, nos dejaban en la esquina de ahí del Charles Chaplin de López Mateos, y Ernesto se iba para su casa y yo me iba para la mía. Y en uno de estos retornos a casa conocí a Lucho y empezamos a tocar Lucho, Ernesto y yo. Y después, por unos vecinos, conocí a Carlitos Yanomé, y luego el Pato, Rubén, un amigo que tocaba batería, que lo conocí con Nacho, que güey, tienes que pasarme ese contacto, porque Sí, claro, lo he ahí buscado. está. Ahí lo tengo, ahorita te lo paso. Lo he buscado a Nacho porque Yo es de también lo mis busqué muchos años. grandes Hasta que recuerdos. volvió. Él Gracias al siempre Facebook. se aventaba un solo de Carmen Apáez, algo así, porque él seguía ese método, ¿verdad? Sí, era el que me enseñaba. Y entonces, a través de Rubén, compañero mío de la batería, él pasó por Yuri una vez para ir a un ensayo a casa de Carlitos. Y ahí conocí a Yuri. Entonces, ellos hicieron su banda, pero ya después nosotros, ya nos empezamos a tocar, a reunir a tocar Yuri, Ernesto, Lucho y yo. Hicimos un grupo, bien pitero, pero piterísimo, que ahí están los demos, y que finalmente ahorita los escucho y digo, pues no estaban tan mal. O sea, esto... Oye, pero hablar de demos en ese entonces era como... No. Era muy privilegiado el rollo de poder hacer un demo, porque era era- era inaccesible para la mayoría de la gente, Carísimo. ¿no? ¿No se acuerdan de Carísimo. Sonomedios? Sí. Pues, nosotros grabamos nuestro primer demo en Sonomedios. Hay muchas historias de eso, ¿no? Los Caifanes grabaron en no sé en dónde, o internacionalmente siempre es como alguien que echa la mano y utilizan un estudio grande. En este caso, los papás del Güero, yo me acuerdo que ellos fueron los que nos ayudaron a pagar la grabación de, creo que fueron 4 canciones o algo así. Se oía horrible, cabrón, pero pues nosotros lo escuchábamos. Y los tienes. Bueno, ahí los tengo, y no están, o sea, pues éramos unos escuincles, cabrón. O sea, 13, 14 años, yo creo. Y de esa Escuincles, ¿en qué momento se pasa a tocar en vivo allá? ¿En qué lugares y cómo es el proceso para llegar a...? Cuando conozco a Aldo, cuando conocí a Aldo, yo tocaba en un grupo de covers después con Aldo, que se llamaba Darkness. Tocábamos rolas de Accept, También, heavy Ba- metal. Balls to the Wall, y tocábamos pues Metallica y ¿cómo se llamaba este grupo? Todavía existe, P-Cells, Megadeth. Megadeth. Y yo, pero en aquel entonces Ernesto y Carlitos, Yanomé, Lucho, ellos estaban tocando ya y haciendo sus propias rolas, bien fresas. Pero yo quería, yo quería estar en un grupo en donde tocáramos nuestras propias canciones. Me harté de estar en Darkness con Aldo. Me estoy platicando todo revuelto, pero por ahí va de lo que me acuerdo. Entonces dejé de tocar en Darkness con Aldo, y ya después se dio la oportunidad de irme con esta banda que se llamaba Estilo, como Sí, los cómo no. cuadernos. Ajá. Ahí fue donde te conocí. Sí, Ahí fue donde te conocí. porque yo alguna vez me tocó ver a Juan Carlos con Los Gusanos. Sí. Che, banda bien loca. Puros raritos, ¿verdad? Psicodélica, pero bien fuerte, bien potente, Estaban me acuerdo. Era ensordecedor. El Juan Carlos, cuando tocaba batería, tocaba con unos huevotes así, y lo veías como que el demonio lo poseía. Ujú. Todavía, mi Sigue igual. Todavía. Y ahí fue donde conocí a Juan Carlos, justamente. Y ya después, del grupo que tenía Aldo, Contrasentido y Estilo, se hizo Contras. Porque Aldo nos hizo el paro de tocar en un concurso los teclados. Van Explosion, algo así. En el Van Explosion nos que tocó. ganaron, me acuerdo, ganaron ese Aquí en concurso, ¿no? Guadalajara. Sí. Pero estábamos muy morritos, y me acuerdo que no estábamos como que íbamos a ganar, pero estábamos muy morritos, y el problema fue la edad. Y no ganaron por eso, sí ganaron. No ganamos. Escogieron a alguien que ya pudiera Sí, estar. escogieron un grupo que se llamaba 3D2, pero un grupo bien loco, Ok. porque era como un grupo versátil, bien chistoso, y ya sabes, bien ardidos nosotros, no mames, no más.
el sistema y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mejor hay que tocar punk. Sí, y la ajá. chica- Pero y entonces ahí, después, Aldo seguía ensayando con nosotros tocando el teclado, Yuri la guitarra. Ernesto tocaba el bajo en aquel entonces porque Lucho ya se había ido a Chile, Lucho es chileno. Y Ernesto tocaba bajo y cantaba. Y Yuri, Ernesto y yo le planteamos a Aldo, güey, vente a tocar con nosotros, güey. Y le dijo, Yuri, es que yo quiero Pero tocar el Yuri bajo. era guitarrista, Sí. a eso te iba a decir, Sí. porque yo me acuerdo del Yuri y Sí. tocaba la lira. Yuri tocaba la guitarra, entonces... Una Yuri- lira roja, me acuerdo. Yuri le decía a Aldo, es que yo quiero tocar el bajo, yo quiero tocar el bajo. Y Aldo, no mames, ¿cómo vas? Tú eres guitarrista. No, yo quiero tocar el bajo. Vente a tocar la guitarra con nosotros. Y dejó a Contrasentido y se vino con nosotros. Y fue así de, y pues... Y empezó la carrera. Y se volvió bajista. Se volvió bajista Yuri. Un saludo al Yuri. Un saludo al Yuri. No tocaba mal la guitarra Yuri, o sea... No. Y yo me acuerdo cuando conocí a Yuri, para mí mi ídolo en la guitarra era Ernesto, el güero. Porque Ernesto se aventaba los martillaitos así de... Y yo para mí A eso... la Eddie Van Halen, Sí, ¿no? Que estaba pero de para moda. mí eso era, wow, no mames, qué vato tan... Este güey súper dotado. Pues salió Panamá en el 84. Yo no había visto 85, algo más. Eso rifaba. Entonces, cuando conocimos a Yuri, me acuerdo que le dijimos a Yuri, y le dijo a Ernesto, ¿y tú qué tocas? El Yuri, no, pues toco la guitarra. ¿Te acuerdas cómo hablaba Yuri? No, mijo, yo toco la guitarra. No, tú no sabes. El Yuri ahorita habla como hombre, el cabrón. y me acuerdo que llegamos a la casa de Carlitos y le dijo a Ernesto, ¿y tú qué tocas? Y dijo Yuri, no, pues, como que, pues trato, pues estoy empezando a aprender a tocar la guitarra. Y de repente agarra la guitarra y Yuri empieza a hacer unas pinches escalas. Y Ernesto yo así, ¿qué es esto, cabrón? O sea, wow, ¿no? No, ya después conocimos a Aldo y pues fue así también como, para mí fue traumático conocer a Aldo porque súper bueno, el Aldo siempre ha sido un genio, Aldito. Y de ahí empiezan ya como a empezar a tocar en... Sí, ya empezamos a tocar. Otra vez fuimos a la banda. ¿Dónde fue el Explosion, primer toquín? como contras. Ajá. En Ciros, me acuerdo En que Ciros, yo creo ¿cómo que fue no? en Ciros. Había un rollo que se llamaba Nexus, ¿te acuerdas? Nexus, ahí tocamos todos, ¿no? Sí, de hecho, ese lo iniciamos Nelly y yo. Eso. Nelly- ¿Tú cuándo Nelly fue? Rosales. ¿Cómo fue su empezar a hacer la banda y ya como empezar a tocar? Es que Nelly era su manager. Y también de ustedes. Sí. Un saludo a Nelly Rosales, Ahorita ¿cómo no? tocamos ese tema, Abrazo, si quieres. Nelly. Péndulo. Pues empecé con esos chavos que llegaron ahí a tocarme porque Y ellos mismos pues, traían me la habían onda. corrido de la escuela y yo iba un año arriba, como que pues, me habían como el malote y los apantallé, yo creo. Y oye, íbamos pasando y oímos aquí pues los madrazos, porque igual yo, pobres vecinos, pobre de mi jefita, o sea, en ese tiempo no era de que te aislaban, no, güey, o sea. Ajá. Y estaba chingando ahí 4 o 5 horas todos los días, ¿no? Entonces me escucharon y llegaron y empezamos ya con covers de heavy metal también, era puro heavy metal. O sea, tocar ya en lugares con los covers. No, era pues Ensamblarse. taller de te digo, Ajá. 4 o 5 horas todas las tardes, cabrón. Durante un buen rato duró eso, hasta que llegaron esos discos a mis manos, y cuando me llegó el de The Cure, que trae una recopilación de Ujú. la Standing on the carita, Beach. ¿cómo se llama? El de la cara del viejito, cabrón. Standing on the- Me llegó en cassette donde porque yo viene no era, Killing yo no an era Arab, fresa, ¿no? cabrón. Sí. O sea, ajá, exactamente. Viene Donde Killing vienen an todos los singles, ¿no? Que viene la cara como de un, Sí. de un- ¿Standing on the Sea o Standing on the Beach? Creo que es ese. Ajá. Viene en blanco y negro la cara, ¿no? Sí, del viejito. Y me llegó un cassette, me acuerdo, un Pioneer así, y traía de un lado los Smiths y del otro lado traía ese disco, cabrón. No, pues me voló la maceta y ahí fue donde, oigan, cabrón. Hay que componer. Ajá, y entonces me llegaron también Eurythmics cuando salió la de Sweet Dreams, acababa de salir, eran más o menos sus épocas, 85, 86. Y entonces ya me fui por ese tipo de música con la banda y le cambiamos de nombre y en ese tiempo se llamaba Luna 11. Ya con sus peinados muy caifanes, recuerdo. Ajá. Pero todavía no existía Caifanes, cabrón. Sí, Imitábamos a The Cure, igual Claro. que Caifanes. Igual que Caifanes. Ya después la banda, ay, los pendejos, pues era The Cure, no eran los Caifanes. ¿Y cabrón. cómo fueron las primeras toquines? O sea, de ellos Sí, mismos porque empezaron a Caifanes usar? salió mucho después. Salió Sí, en el igual que Soda, era- 87, Yo digo que es 88. como un movimiento global en el mundo que, pues bueno, ya empieza Soda como a tomar... también imitaba The Cure. Como el punk, ¿no? Que llegó a Police, todos lados. Exacto, eso era lo que... Ajá. exacto, cuando llegaron esos discos dijiste, ay, ok, no todo es, no sé, Led Black Zeppelin, Sabbath, cabrón, ajá. y Led Zeppelin, exacto.
exactamente. Y te abre, ¿no? También el panorama. Y digo, hasta la fecha me gusta el buen heavy metal y chingón. Pero pues sí, ya no me volví a clavar en el heavy metal, cabrón. Y de ahí hubo otro proceso que cambiamos de vocalista y se llamó, en Luna 11 cantaba el que después fue el bajista de Los Demonios de la Lengua, y luego entró otro vocalista nuevo y se llamó Los Gusanos, que es cuando ya empezamos a tocar, de lo que se acuerda Paulo, que fue en el Nexus en Ciros, y eso empezó, se llamaba Ciros por el buen Ciro, que en que paz era el descanse. dueño, en paz Ajá. descanse, y cotorreando con él. O sea, llegamos así de que, ¿quién es el dueño? No, pues yo, ¿no? Oye, tu changarro, ¿qué hacen los miércoles en la noche? No, pues nada, el consumo vale madre. ¿Qué te parece si nos dejas tocar, cabrón? Pero estábamos muy morritos, o sea, el charrito era una cosita, o sea, lo tenemos que disfrazar, ¿no? Y en ese tiempo se falsificaba la Claro. cartilla, ¿sí te acuerdas? Sí, que eran claro. copias. Con Liquid. Entonces todos teníamos nuestra cartilla falsa y la chica, no, mira, y sí podemos. Y la chica. Entonces, la manager era Nelly Rosales de Los Gusanos. Y Nelly, ándale, pues arregla el pedo, ¿no? Ya conseguimos ahí. Y resulta que Nelly, pues siempre fue muy buena para el business. Siempre. Y hizo un pacto con Ciro, y entonces de ahí. Warner de patrocinador. Inició Nexus y agarró a Pepsi de patrocinador. Después agarró a Remo, Franz Tyson, También. que me dio un patrocinio que se lo agradezco toda la vida, en paz descanse. Y los flyers eran así como Sí. fosforescentes con los Y, logotipos. ¿te güey, acuerdas pues, de esos? imagínate, yo me sentía volado, o sea, tenía patrocinio de Remo cuando nadie lo tenía, o sea, lo tenía nada más, éramos Abraham Calleros, Charlie Alberti, Alfonso André, Gabriel Curi de Fobia, Alex Maná y yo, cabrón. Entonces dije, oh, qué gracias, ¿no? Y el Franz Tyson, y pues después me enteré que falleció en un accidente de avión, ¿no? Y pues se vino abajo Remo. Remo estaba en la ensambladora, la fábrica era enorme y estaba ahí en González Gallo. Cierto. Todo llegaba del gabacho y ahí Sí, armaban. cierto, Yo, no me iba acordaba ahí, de eso, yo iba claro. ahí y ahí me daban baquetas, Claro. baterías, parches. Y me dieron una Remo roja hermosa que después traje mucho rato ahí en las batallas. Sí, sí recuerdo. Oye, y bueno, ya empiezan las bandas a andar. Creo que son como los dos privilegiados porque de entrada tienen una manager, pues que no se usaba y no era como común que una banda tuviera un manager. Pero ¿no? eso salió porque Nelly era la amiga de un cuate que iba ahí, era el filósofo de la banda, ¿no? El que leía y nos ponía las películas. Y se las tronaba. Y sí, y ahí el Javier, que un saludo si nos está viendo. Entonces, oye, pues necesitamos una manager. Pues ella se ve bien. Claro. ¿Por qué no? Y ella, sí, claro. Y ahí hizo carrera con eso. ¿A ustedes cómo llegó esto del rollo del manager? Porque ustedes tenían la oficina ahí por la Minerva. Sí, es que ¿Y ya era ensayábamos en péndulo? ensayábamos en la oficina del papá de Aldo. Y nuestra manager era Jessica. Jessica, Mendoza. claro, también. Sí me acuerdo de Jessica. Creo que era amiga de Nelly, no estoy Luego se seguro. fue al Gabacho a vivir o algo así. Vive en San Francisco. Ah. Y le mando un beso a la Jessie. Uy, tengo años de no verla. Ya es abuela ahorita y todo. Pero no sé cómo llegó Jessica. Porque Jessica empezó a ir a las tocadas de nosotros. Y le gustó mucho el grupo. Entonces dijo, no, yo quiero ser su manager, quiero ser su Es que manager. así era. Y nosotros, pues, ¿qué es manager? ¿A poco se necesita un manager? Pues no sabíamos. Tocábamos en la cochera de ahí de la casa oficina de- del papá de Aldo. Y los primeros toquines, pues, eran en el ex convento del Carmen. En el Ágora, claro. Eran tocadas bien chiquitas. Una vez llegamos a tocar en el Roxy, La peña de todo, en la siempre, Peña, ¿no? en Ciros. Es que no había lugar donde Que tocar. mucha gente critica a la peña, bueno, como esta estructura de vender los boletos, que yo creo que era como, pues estaba decente, ¿no? Tú vendías tus boletos y ganabas tu dinero y ganaba el lugar Estaba y ganaba bien, todo, digo, ¿no? Estaba bien. Sí, era estaba simbólico, súper simbólico, me acuerdo. Oye, ¿y qué pasaba en ese entonces? En eso ya era, ¿qué era esto de Ciros, de Nexos? Nexos Eran del Ciros. Y 89, 88. yo me acuerdo que ahí lo vi a Paulo por primera vez y a mí me encantó, cabrón. O sea, dije, órale, qué chido toca este cabrón. O sea, muy chingón. Y aparte traía una batería, así te digo, una tama. acá, me Y los acuerdo. tocaba así, ¿no? El Y Pablo. yo era ídolo, mi ídolo era Stuart Copeland, ya ven que siempre usó tama, ¿no? Entonces, puta, mi sueño era una tama, cabrón. Y
llegué y ahí había una tama en la prueba de sonido. Y dije, all right, cabrón. Vamos Y ahí bien, vamos conocí, bien. Y ahí lo conocí al buen Pablo y pues ya de ahí ya. Hace muchos ¿Y años. cuáles eran las expectativas de como banda de estar tocando? ¿Es realmente este pedo de no nos interesaba grabar, no Mira, nos interesaba? no. ¿O qué pasaba? Bueno, en mi caso fue, o sea, cuando empezó el tema de tocar para obtener como dinero y fama, es cuando valió madre. Porque mientras, en mi caso, cuando fue el tema de vamos a divertirnos, vamos a juntarnos para ensayar y divertirnos, Exacto. por el puro hecho de que nos encanta y porque es pasión, pues las cosas empezaron a caminar solas. Pero llegó un momento en el que duramos poco tiempo como grupo y nunca concretamos nada. Estábamos muy chavos y estábamos como que en el tema de la carrera, ya no estábamos a lo mejor tan chavos. Y me acuerdo que una vez llegó el Humberto Calderón, que fue uno de los como principales, pues como fundadores del sello Culebra. Y me acuerdo que llegó, estaba muy interesado con nosotros, llegó ya con el contrato. Pero cuando empezó a escuchar al güero de Ernesto, pues estábamos bien chavos y la verdad, pues a veces decimos pendejadas. Ajá. Entonces, Digo, yo los acostumbro todavía, pues, pero... pues, Ajá. yo creo que nunca, yo también. Ajá. O sea, yo creo que es algo que nunca se va a separar de nosotros, ¿no? A veces se nos sale lo pendejo, pero está bien, porque es parte de la vida. Y en esa reunión fue como la desilusión, porque ya íbamos a firmar con Culebra. Ese Ya habían punto es firmado bueno. a Cuca, Ajá. ya habían firmado a La Lupita, Santa Sabina, no me acuerdo quién más habían. A Eranio. Eranio estaba por sacar ya su disco. Sí, van como a la par, ¿no? A Eranio lo firmaron. Y creo que los dos tienen como el mismo tema de que en alguna junta con la disquera pasa algo ahí que hace que los contratos no sucedan. En mi caso fue porque Humberto se desilusionó de nuestra forma de pensar y que las expectativas de nosotros no estaban puestas en la música. O sea, había muchos temores antes de... Y creo que Humberto tomó una gran decisión de no firmarnos. Pero ya en el caso de Juan Carlos, que nos platicará, que creo que fue algo más... No, más- nosotros sí nos firmaron, digo, más pero fuerte, más que nada ¿no? fue por Diego Herrera. En ese tiempo estaba Diego Herrera, era el director de BMG, y estaba Humberto Calderón manejando lo que era Culebra. Y no, sí nos firmaron y todo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No supimos de ese disco. El disco nunca salió, pero no fue nada de la disquera no tuvo la culpa, pues el vocalista se salió, que era Hugo Rodríguez. O sea, llegaron que a- ahora a- tengo una banda con él, es mi brother de toda la vida también. Ahorita pues estoy tocando con Sergio y con él en su proyecto que tienen ellos que se llama Humo. Y me invitaron y pues a toda madre, digo, no hay vibras ni nada, pero en ese tiempo pues estás chavo y yo pienso que pues ni modo, cabrón, o sea, se acabó la chamba y sí, estaba por salir ese disco, sí se grabó, incluso está ahí, por ahí Congelado, anda, ajá. ¿sí? Ahí en YouTube creo que hay 4 rolas, las pueden oír. Alguien lo subió a Spotify, ¿no? Lo subió creo que Charro en uno de sus canales, que era el tecladista, que tiene un estudio que se llama Cubo Studio. Y ahí está, digo, si lo quieren checar, eso ahora fue como, creo que fue en el 93. Eso, o sea, acababan de... Pues era cuando la primera ola de La Lupita y Santa Sabina y Cuca y todo eso, sí. Después de este acercamiento a la disquera de grabar, ¿qué ha pasado para ti? O sea, ¿cómo se vinieron estos años? Igual para ti, Pablo. Digo, tú te clavaste más en el rollo del radio. Sí. Pero de ese primer sueño de llegar a la disquera, ¿pasó lo que no pasó? Sí. ¿Cómo viviste tu carrera? ¿Qué pasó? Pues es que hay que seguir, ¿no? Digo, Ajá. ahí pues ya si se voy, estábamos chavos. Cuando yo grabé ese disco yo tenía creo que 20 años. Hugo habrá tenido 24. O sea, estábamos realmente muy Sí. morros, cabrón. Entonces, pues la vida sigue, ¿no? De ahí, ¿qué hice? Me fui a tocar... pues estuve un rato y luego me invitaron a tocar con La Dosis. La Dosis ya encarrerada. Con La cambian Dosis, de- La Dosis ya iba por un tercer disco, tenían un contrato con Sony Music, iban por un tercer disco que muy bien, iban a grabarlo a Hollywood. De hecho, se grabó en un estudio muy bueno donde se grabó el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses.
Ahí grabaron. Y el Kiss Animalize, sí, no me acuerdo el nombre del estudio, pero me acuerdo que No Doubt también ahí grabó y varios artistas que tenían ahí. Y bueno, muy padre la experiencia y eso fue con Sony Music y ahí grabé un disco que se llama Hydro y sí funcionó bastante. Sí estuvo chido. Y luego de ahí empezaste con Belanova. Y luego de ahí, bueno, como era el último disco de La Dosis y ya habían acordado que era el último con la disquera, sí empezamos a hacer Belanova, sí, que pues ese proyecto empezó por Edgar era el tecladista de apoyo de La Dosis en vivo. Entonces, pues en las giras andábamos Richie, Edgar y yo y Sara y Tlemilco, ¿no? Entonces, Richie empezó a hacer unas maquetas con Edgar y me invitaron y de hecho ahí ensayábamos en la casa. Y luego ya llevó una amiga que iba en su escuela en ese tiempo en la UNIVA, que iba en la prepa, que venía de fuera, de Sonora, Sinaloa, y era Denise, junto con la doña. Ahí la conocí, Denise estaba muy chiquita, Muy recién chiquita. llegada, sí, y ahí empezamos a trabajar en lo de Belanova. Y hubo un momento que hiciste como un parón de la farándula. Yo me salí en el 2000, pues es que la familia, llegaron 2 críos y me casé y demás, y oportunidades de trabajo también y demás, y me salí de Belanova creo que en el 2004. Después del primer disco, ¿cómo se llama? Cóctel. Hice la gira todavía de ese disco y me salí y fue cuando vino el boom con el siguiente disco. Fue el que les pegó ya durísimo, ¿no? Y tú en el boom, pero con chamacos. No, digo, está bien. Yo la verdad nunca fui amante de ese tipo de música así, o sea, no, pues yo vengo de otra cosa. De otra escuela, ¿no? Yo vengo de otra escuela, así, pues, ya sabes, me gusta el rock, pues, ¿no? Sí. Mi banda favorita ahorita y en muchos años ha sido Depeche Mode. Claro. O sea, más o menos para que... ¿Te acuerdas que nos vimos en el concierto? Sí, ahí los vimos. Oye, Pablo, ¿y tú en qué momento fue que paró esta carrera? O sea, venían los contras, siguieron el acercamiento con disquera, no se dio. No. ¿En qué momento paras tu tren? Bueno, porque tú has desarrollado toda una carrera en otro lado de la música muy importante que ha sido la radio, pero ¿en qué momento el ejecutar queda guardado? Quiero hacer un paréntesis, porque ahorita lo de Eranio, yo quiero aprovechar para decir que, porque lo comenté hace ratito, pero Eranio, para mí, a título personal, es de mis grupos favoritos. O sea, de las mejores bandas que yo haya podido escuchar en todo un sistema de diseño sonoro, de vibra, del momento en que estaban pasando cada uno de ellos. Inclusive Juan Carlos por ahí subió en su Facebook uno de los videos no sé si era un video oficial o era algo de tomas que se hicieron o ¿A dónde ir se llama la canción? Sí, ¿A dónde ir? Y en ese video percibes todo lo que esa banda estaba viviendo. Entonces tú los veías en vivo y no había otra banda igual. No había otra banda igual. O sea, a mí me dio mucho coraje que de repente... Porque yo estaba esperando ese disco, güey. Yo lo estaba esperando. Y me dio mucho coraje que no, güey. Dije, que no se armara. No se armó. Entonces, lo comparto porque fue lo que a mí lo que viví. Sí, me encantaba ese grupo. Y a mí para que me encante algo así que digas, no seas mamón. A mí me encantaba Eranio, me encantaba. Fue una época muy creativa. En ese año yo también tocaba con Los Demonios de la Lengua. Y estaba en auge el Roxy, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Entonces ahí tocábamos mucho y llegamos a abrirle a la Santa Sabina y a pues, varios grupos y se juntaba un montón de gente. Entonces sí traía una sinergia muy fuerte todo lo que habíamos hecho y estábamos, pues ahora sí que todos de corazón metidos en eso. Sí. Y era una empresa que estábamos haciendo. Era la magia que era la magia con del los momento. Grupos de repente. Y pocos grupos tienen esas magias. En donde cuando cada integrante tiene como... es parte del otro cabrón y el otro cabrón es parte del otro cabrón y luego las percusiones que tenían. Bueno, era maravilloso. Sí. Yo empecé a ver que no iba a pasar nada con el grupo porque después de que se cayó un poco con lo de Humberto, pues no fue el tema de, no, pues ya a la chingada. No, como dice Juan Carlos, hay que seguirle buscando, seguirle intentando. Después sale Ernesto del grupo, entra Luis Faraudo.
otra etapa muy oscura, muy dura, de un ritmo sonoro, un tema auditivo muy, muy distinto con Ernesto. Pues sí, las letras de Luis muy, pues de repente depresivas. Muy. Y viví esa etapa y de repente, no sé qué pasó, que yo creo que me salí del grupo un tiempo y nos dejamos de ver. Entonces se volvió a hacer el grupo con Ernesto, pero ya lo que se empezó a hacer era una cosa que dices, no, por favor, o sea, horrible. Y dijiste, es momento de parar. Entonces me acuerdo que el último ensayo al que fui, que ensayábamos, había un lugar de ensayos allá por Montenegro. Plan de San Luis. Por Plan de San Luis, ahí por... Entonces yo dije, voy a terminar el ensayo, voy a hablar con ellos. Entonces les dije, ¿saben qué? Pues yo estaba trabajando en radio y entonces yo ya tenía como mucha ausencia en la radio y luego también de repente faltaba mucho a los ensayos. Entonces yo decía, bueno, tengo que definirme porque pues no voy a... ¿Cómo dice el dicho? Esa madre de que... Abarca y aprieta. Ándale. También. Que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Entonces hablé con ellos y les dije que pues hasta aquí yo llegaba y me acuerdo que esa vez agarré mis chivas, me fui y yo en el carro iba llore, ¿no? Porque fue una decisión bien difícil para mí. Me imagino. Pero tenía que definir yo pues mi rumbo de vida, porque yo ya estaba trabajando muy en serio en la radio. Y tocábamos mucho, salíamos a Torreón, íbamos a Zacatecas, íbamos a la Ciudad de México. A Rocotitlán iban los dos, ¿no? Les Ya, tocaba ir a viajar últimas mucho. fechas, Sí. no, íbamos al Bulldog y a uno que estaba ahí por Insurgentes, que Bueno, salía. ahí la verdad nosotros fuimos banda pionera gracias a la Nelly. A la Nelly, sí, Nelly. claro. En Rocotitlán. Es que Nelly- La primera vez que fue a Rocotitlán fue en 1988, cabrón. Nelly era movidaza. Movidaza. Vamos a hacer un primer cortecillo y retomamos, vamos a respirar y vamos a regresar. Entonces vamos a un cortecito y ahorita regresamos con estos dos Sí. figuras del rock de Guadalajara. Museo del Rock, Guadalajara Alternativa. Se ha dicho a través del tiempo que Guadalajara es la capital del rock. El rock and roll, yo creo que, aunque se oiga muy trillado, sí es una forma de vida. La intención de este museo es reconocer y destacar todo lo que ha pasado a través de los años con la música, con el rock, con la música alternativa. La prensa tradicional pues, abrió espacios. Más que antes las fiestas eran clandestinas, eran en casas que se juntaba, llegaba la patrulla y todo. Creo que es un proceso largo que tiene que ser constante, ¿no? En cuanto a la creatividad, y se respeta como un trabajo creativo. Como que hacen falta más lugares como Roxy. Un museo de la música alternativa de Guadalajara que nos enseñe qué hubo, qué pasó, quién estuvo ahí. Este y todos los esfuerzos que se han hecho empiezan por fin como a ser un espacio interesante para toda la música que se hace aquí. Cuando se acabó Porter en el 2008, todos lo programamos, ya estábamos listos para esa separación. Viene a desembocar en una Guadalajara pues muy plena en cuanto a la industria y a la música. Y por eso sigo en el rock and roll. Me parece que todavía hay muchas historias que se pueden contar del rock and roll. Museo itinerante, un año por toda la ciudad. Mayo 20, 2023. Y bien, regresamos a esto que pusimos por nombre el Museo del Rock y se trata de este cierre de la canica que tuvimos después de 25 años, platicar con gente que estuvo muy inmiscuida en todo lo que ha pasado en la música. Nuestros padrinos son Paulo Ibarra y Marza Romo. Qué chido. En esta Gracias, primera parte gracias. pues platicamos de ellos como músicos, cómo fue que iniciaron desde una infancia hasta toparse con un instrumento, armar una banda y bueno, después de empezar a rockear, hablamos un poco de lo afortunados que fueron de tener una manager, de llegar a tener ofrecimientos disqueros, pues. Y bueno, de ahí Marza ya se vino una carrera que se vio en pausa, al igual que tú por estar en la radio. Ahora mi pregunta bueno, más bien que mi pregunta es como mi dinámica para esto. Me traje estos famosos acetatos y quiero que me digan qué piensan de cada uno de estos momentos que Guadalajara ha vivido. Ok. Vamos a empezar con este.
Uy, no. ¿Primer nivel? manches, ¿dónde conseguiste eso? ¿Es el original? Este es mío, sí, es original. Rompe pero- la esfera. Ajá. Me acuerdo cuando salió ese disco, habrá sido 86, ¿no? Por ahí. ¿Qué pasó con este disco, Paulo? ¿Qué pasó con este disco, Marza? Bueno, de hecho, el productor de ese disco, que es Luis Carlos Esteban, era el tecladista de Olé Olé. Ajá, exacto. Él iba a firmar Eranio. Digo, qué cagado que ahorita sacaste eso, ¿no? Antes de Culebra. Antes de Culebra. Vino de España y estuvimos con él y ya teníamos planes y todo. Y porque a mí me gustaba lo que era el trabajo de primer nivel. Sí. Conozco muy bien a los hermanos Palomar, a Luis sobre todo, y pues yo soy un amante del New Wave, ¿no? De Duran Duran, Exacto. para acabar pronto. Paulino, Era el ¿qué- Duran Duran en español. ¿Qué nos dices de Una este vez disco? yo vi a Cadena, ¿cómo se llama? Nacho Cadena era. Una vez lo vi en Vallarta, pues yo estaba bien escuincle. Y me acuerdo que me dijeron, mira, ese cabrón es el de primer nivel. Che vato con una presencia, güey. Sí. Con su greña acá. Y a mí, en su momento, se me hizo novedoso. Lo que sí es que decía, había una canción que era igualito a Living Japan. Sí, pues era New Wave. New Wave. Exacto. Era la onda, Duran Living Duran. Japan, no me acuerdo Big qué Japan y canción eso. era de este disco. Pero tenía un sonido bien chido, o sea, bien interesante. ¿Los vieron en vivo? No, yo nunca. Yo sí los vi en vivo, en el Hyatt, ¿te acuerdas cuando Sí, claro, la la pista pista. de hielo, sí? Y yo ya conocía también a Luis Palomar, entonces sí. Le los mandamos llegué. Traían, un saludo, Luis. traían Jorge Canales, era el bataco, traía una Simons negra, me acuerdo. Sí, en vivo. cómo no. Y- Mucha lana para ese entonces, ¿no? Pues eran fresas, Eran fresas. eran de Colinas de San Javier. Y estaban, exacto, estaban por ahí también los de la siguiente página, ¿no? Hijos de Eso ellos. ya fue mucho después, sí, Ajá. que de hecho es primo de Nacho Cadena. Y hermanos, los cantantes. No, Poncho son y Nacho. primos, son primos. Poncho y Nacho son primos. ¿Sí? ¿Ah, no son ok. hermanos? No, Yo pensé son- que eran son hermanos. primos. Yo también pensaba. No, bueno, de hecho, mira. de hecho ahora Nacho nos se están quitando retiró lo y se ignorantes. fue a la arquitectura. A la arquitectura. Pero no, son primos. Venga. Y ahora, es chef, y ahora el que cantaba Poncho en es chef. esta banda, es chef, exacto. Bueno, Poncho sí lo A él no lo conocí, yo cotorrea conocía mucho a Nacho y a Luis Poncho Palomar. sí lo con el conocí. Cebollas. Y bueno, Excelente disco, digo, a mí si me Sí. preguntas de A mí ese también. movimiento de la movida, para mí fue lo mejor. A mí también. Tenemos por aquí otro disco Polémico. polémico. Se va a armar ahorita una polémica muy interesante. ¿eh? Creo que de aquí venía Sombrero Verde, fue Sí. el primer Mira. rompimiento, o digo, el primer No sé cambio. si Es- Juan Carlos quiere no- hablar primero. No sé qué es eso, ¿es el primero de Maná? Es O el sea, no primero sé de qué- Maná, o sea, después es el primero de Maná. Sombrero Verde. Aquí está Uli. cabrón. Ahí está Uli. Saludos a de Uli disco? Calleros. ¿Qué me dices de este disco, mano? No lo he escuchado. Neta, no. Queremos paz y no la guerra, ¿no te Nada tocó? más me tocó esa y porque una vez fui a grabar un programa siempre en domingo, no me acuerdo yo con quién iba, y estaban también ellos y acaba de salir eso y hicieron playback. Acaba de salir eso. No, digo, de lo de queremos paz y digo, Mi chica ¿qué es un quieres que te robot. diga? A mí decía, no, ¿verdad? a mí no, lo No te personal, gustaba todavía. O sea, nunca me interesó, no he escuchado el disco completo y digo, pues, la verdad. En tu caso, Pablo. ¿Dónde dejaste el disco? No es de Maná. No, pues tenía que traer, debe estar entre mis Ok. pocos LPs que tengo, pero Ok, bueno, ¿tú qué me dices de este disco? Yo te voy a decir una cosa. Yo desde muy morrito, a mí me encantaba la radio. Entonces, yo hablaba a las radios para pedir carisma de Kiss. Ya oíamos a Alejandro Tavares cuando éramos niños, ¿no? Ay, qué gacho. Saludo, Alex. El buen Alex, mi hermano Alex. Yo desde muy morrito hacía mis programas de radio. Entonces yo ponía rolas que a mí no me gustaban, pero que sabía que a la gente sí le gustaban. Entonces siempre tuve una mente muy abierta. Eso sí, no para el regional mexicano, perdón. Yo tampoco. No para el urbano, no para el reggaetón. Es algo Yo que casi no no. he podido yo entender. Conciliar, Más sin embargo, lo he tenido que asimilar. o sea, tengo que entenderlo porque he llegado, o sea, cuando fui programador de radio, tuve que tocar este tipo de música, porque entendamos que, sobre todo para los mercados que uno trabajó como yo, pues estamos hablando de mercados completamente distintos al rock. Ujú. O sea, no es lo mismo. Entonces, sí tuve que separar yo lo que yo iba a llegar a escuchar a mi casa, su casa, y lo que yo iba a tener que hacer en mi trabajo. Claro. Eran dos cosas distintas. Claro. Entonces, este disco de Maná, a mí me encantaba Sombrero Verde.
Se A me mí también, hacía- ¿a ti? Se me hacía un grupo. Pues se me hacía como una Police. copia de Police muy Pero te radical, gustaba. ¿no? Pero sí me gustaba. A mí me llamaba mucho la atención Sombrero Verde porque justamente era Police. Cuando Sombrero Verde saca su segundo disco fue una gran desilusión para mí. Porque no tenía nada que ver con el disco donde salían en Plaza Patria. Claro. ¿No? El profesor, ascensor. Es que yo vengo de otra Claro. onda. Por ejemplo, a ustedes les llamaba la atención eso, pero yo, por ejemplo, me iba a ver a Megatón. A Megatón. Megatón. ¿Sí Megatón ¿Me entiendes? tocaba O Raúl. sea, Sí, recuerdo en la otra charla que tuvimos, sí, me o sea, platicabas. yo iba a los conciertos de que Megatón. también es una cabrón. pregunta que tengo. Tú te ibas Yo de no la iba a Maná, calzada. yo me iba a de la oír a calzada Megatón. para allá, te Ajá, ibas y tú. digo, y la Sí. neta, pues poca madre, ¿no? Hasta la fecha soy muy amigo del baterista, el que fue el baterista en aquel tiempo. Y digo, Del Beto y- Nájera. y con toda la banda, y sí, o sea, me gustaba ese rollo, porque acuérdate que estamos hablando que había puro heavy metal y veníamos del heavy metal. De hecho, dice Monse. Por eso no conozco este disco, la verdad no, nada más una vez escuché en un foro de televisión, me tocó coincidir Sí. y escuché que estaban haciendo el playback de esa canción. De hecho, dice Monza Acuña que dice, pregúntele al Marza del Buffalo Rocks, ¿no? Pero ahorita tocamos ese tema. Entonces, ¿tú escuchaste Maná, este primer disco? Mira, ¿Cambio ya de Sombrero Verde para acá? Es música comercial, es pop comercial. Yo admiro mucho a Maná en la parte de empresa. Porque Ulises Calleros tuvo la visión de hacer una oficina de Maná, Eso. de hacer una empresa, de tener una secretaria, de tener un contador, de tener un asistente, de ir creciendo y tener una visión. Cabrón, Maná es un monstruo. Es un monstruo. Bueno, pero estamos hablando del contenido musical Sí. del disco, ¿no, mijo? Lo que conlleva todo un poco, ¿no? Sí, Ajá. yo quiero. O sea, por eso no te puedo dar mi opinión del disco. Que no conoces. Digo, a la banda, claro que la respeto, sí. Sí, el disco no es el mejor disco. Creo yo que. Pero es la línea. Porque no pasó nada con este disco. Realmente, Nada. el segundo disco de Maná es donde Maná. Falta es amor donde rompe todo. Rayando el Sol. ¿Dónde jugarán las niñas? Rayando el Sol. Los Con- niños. Fue No, con con esa, con Rayando Rayando el Sol. Esa fue. Rayando el Sol, estaban Esa en el fue. estudio, sabes que ya nos vamos. No me acuerdo si Uli empieza a tocar los acordes, Fer se regresa, la graban. Rayando el Sol le abrió la puerta a Maná del Ahí mundo. fue. Y fue Ahí como fue. lo que decías de Belanova, Ahí fue. que en 103 empezaron a tocar el demo hasta que salió el disco mucho tiempo después y pues ya venía con mucha fuerza. Yo no estaba en 103 en aquel entonces. Cuando yo toqué el primer sencillo de la nueva estaba en otra radio, pero bueno, es algo muy. Maná es polémico porque, para empezar, Maná no toca rock. O sea, punto. O sea, Maná es un grupo de música latina, güey. Entendamos eso. O sea, Sí. Maná es un grupo de Latin pop. Punto. Estoy de acuerdo. No es YouTube, o sea, no es. Maná es un grupo de Guadalajara que ha llevado en alto el nombre de Guadalajara a muchas partes del mundo y eso está Bien, muy cabrón. heavy. Y excelentes músicos. Tendremos un Aparte. tema con ellos. Digo, vamos- Alex lo conozco muy bien y es un monstruo, cabrón. Pues también ya empezaban ahí, hay muchos recuerdos que todos tenemos de su manera de trabajar y a lo que han llegado, ¿no? Desde el principio. Güey, Vamos a tener luego de invitados a Jorge Reyes y a Memo Mix, que estuvieron con ellos más de 30 años y bueno, tienen una residencia en Los Ángeles. claro. Güey. No, tienen varias, unas en Miami y otras en... No, o sea, güey, Sí, claro. tan cabrones. Venga, Maná, está cabrón, nos quedamos con eso. No me gustó. No nos gustó A mí este musicalmente disco. no. No. Pero es Maná. Definitivamente me quedo con este. Tengo más, mijo, tengo más. Hay más. Venga, Uy, ¿qué mira. pasaba con este disco? ¿Qué los pasaba? Rostros. Ya eran los 90, Yo no estaba sé. por ahí No, Bola, eso fue Waldo. antes, ¿no? Como Antes, 80. no, sí, 80 y tantos. No, es que antes de este hubo otro Los que clips. venía con la movida. Ajá. Que uno de los rostros, no me acuerdo del nombre, pero donde venía disparado y todas esas rolas. Que Ese salieron fue junto después, con el ¿no? de primer nivel. ¿Qué me dices de este No, disco? fue mijo? antes de ese, ¿no? Fue antes. Sí. Ahí es donde viene Abre tu corazón. Donde viene disparado, hicieron la versión de Quisiera que No, estuvieras aquí. pues, ajá, Horrible, exacto. la versión horrible de hoy, Quisiera que estuvieras aquí. La versión horrible. Saludos, Cala. Sí. No, pues el Cala el es Ca- mi hermano, lo estimo muchísimo. A mí sí es me mi gustan tío, los porque es más Rostros, Se grande. me hace una banda, No, pues... Queridos y me encanta admirados, ese claro, ¿no? disco, sí. Me gusta más el anterior que te digo, que es el de A mí no me Disparado. gustó. Algo pasó con la La grabación no es muy producción. buena, pero me gustan las rolas Venga. en el otro. No, bueno, ¿qué te digo? Es un gran disco. Waldo Sí. tocaba el bajo espectacular.
Esta era la formación de Rostros Ocultos. Exacto. Esa era la formación de los Esa ocultos, era la claro. El formación. Bola, bueno. Esa era. Wow, el Cala, Frontman. Muy Y buena. hubo un momento en que competían mucho Rostros y Maná. La misma Sí, claro. gente. Sí. Y cuando salió este disco. Antes de Rayando el Sol estaban ahí. A la par, o sea, sí, claro. Cuando salió este disco. Incluso en el Cabañas, dije, uy, Rostros, alguna ya. vez subió. Maná le abría Rostros. ¿No? Sí, sí. Yo alguna vez hablé con Arturo y dije, ¿qué es la diferencia entre Rostros y Maná si estaban como a la par? Chéquenlo en el capítulo que tenemos ahí en nuestras redes. Porque me dijo del por qué realmente pensó y tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Porque Maná quiso tener una oficina, quiso tener una secretaria, quiso tener un contador y Rostros Ocultos eran hippies. Palabras de Disciplina, Arturo, ¿no? ¿no? Disciplina. ¿eso dijo? Eso dijo el gran Arturo. Gran Arturo. Yo no entiendo qué pasa. De repente con la música es muy difícil de entender, de ponerte en los zapatos. ¿Por qué pega una canción? ¿Por qué no pega otra? ¿Por qué una canción es maravillosa y nadie la conoce? ¿O por qué si tratas de darla a conocer y nadie la pela? Nadie tiene la vara mágica, pero yo no entiendo, con todo el respeto, pues yo admiro mucho a Cala. Puta, imagínate, si no lo voy a admirar, a Arturo. Yo al Bola no, ¿A Bola? al Bola no lo conozco. Y no me digas No eso, lo los conozco. hubiera juntado, me lo hubiera traído. Excelente Hoy lo vi. bataco, mi Saludos, bolita. Bola. Es un gran bataco. Excelente bataco. Sí. Pero, ¿por qué esto no está donde debe de estar, güey? ¿Por qué, güey? Yo creo que el tiempo lo va a decir, ¿no? Un poco. Ellos son invencibles, son incansables y yo creo que el tiempo va a hacer justicia con ellos. Y como último punto de tema, Chingones. yo imagino que tú no conoces este proyecto, pero Marcia sí lo conoce. ¿Es donde viene Abre tu corazón? Alejandro Fournier Ah, sí, claro, el buen Alex Fournier. es un chavo que es artista multidisciplinario que, bueno, tiene un proyecto en el cual invitó a Armando Chong, a ti, Grabé unos tracks a con Palomar él, sí. también, ¿no? Con Luis Palomar de Primer Nivel, exactamente. Exacto. Y armó un Sí. gran combo y bueno, es música contemporánea de alta calidad. Te lo voy a mandar los links para que lo escuches. ¿Tú qué me dices de este proyecto, de este disco? Pues es un proyecto de mi hermano que la verdad le agarré mucho cariño al buen Alejandro Fournier. Y es un cuate muy creativo y sí es música pues totalmente underground. Digo, no es muy digerible. Ajá, yo llamaría como a lo mejor sui generis, ¿no? Como algo más Exactamente. selecto, pues no a lo mejor es algo para todos los oídos, pero Exactamente. pero es algo que Porque- está ahí haciéndose y tejiéndose, como dices, Está- en un está underground, bien. ¿no? Sí, exacto. Y de hecho ahí hay unas rolas que se grabaron en vivo también en el YouTube para que lo busquen. Con Luis Palomar y Armando Chong, que ha participado con la Cuca y Diana su Barragán servidor, por ahí. y su servidor también en la bataca para que Qué lo chequen. chido. ¿No lo he oído? Está chido. Te lo voy a mandar. Está en Muy Spotify, bien. ¿no? Está en Spotify, tiene unos grandes videos. Y bueno, ya casi como para irnos. Ajá, no, se ¿Qué tal clava el con diseño? todo, ¿no? Es que Ponle, es diseñador. muéstralo. Oye, Alejandro es que, Fournier, felicidades es que, por a este ver. material. Luper Sandy hizo todo este diseño. es que, a ver, la música, o sea, lo único tangible que tienes es esto, güey. Sí, Entonces- qué bueno que está regresando, ¿no? Esa onda Y del tú encargas vinil. muchos, ¿verdad? Yo sí soy súper Estaba mega yo fan. viendo que los hábitos de consumo, los vinilos están entrando a una posición durísima de hábito de consumo otra vez. Y eso me pone a mí tan Qué feliz, bueno. cabrón. Hay una luz al final del camino, entonces. Claro, claro. Oye, a ver, platícanme como para ir haciendo un poco un resumen. Yo tengo algunas palabras claves que. Mira, esto esto es- el que no haga esto, Ajá, no ha vivido. no ha vivido. No saben, chavos. No todos son lanzamientos digitales. Exacto. ¿Qué piensan ustedes, Pablo, Marza, de esta palabra apoyo, ¿no? Que mucha gente dice o pone este tope, ¿no? Es que no hay apoyo. ¿Tú qué piensas de esto en cuanto al desarrollo de una carrera musical, hablándola y situándola en Guadalajara? Yo pienso que la situación de la música en nuestro país está muy complicada. Ujú. O sea, sí está muy difícil porque yo creo que los medios electrónicos principalmente deben de tener la apertura de apoyar, realmente de apoyar lo nuevo, de lo que viene, sin importar qué maquinaria o qué estructura esté detrás de lo que viene. O sea, si es un proyecto honesto, ¿por qué no? Muchas veces yo estando en mi escritorio, oye, te trajeron este demo, y te lo juro que yo no dejaba de escuchar. O sea, todo lo que a mí me llevaban, yo lo escuchaba. Me consta. Lo escuchaba y me iba corriendo a la cabina a ponerlo, güey. Porque decía, la gente tiene que conocer esto, tiene que conocerlo la gente. Cuando entras en el mecanismo de los intereses,
del dinero. Antes era así, ahora es cuántos likes tienes, ¿no? Para ver si te hago caso y te volteo a ver. Existe todavía, Marcia, en lo digital, la parte del dinero, la parte de los intereses. Eso siempre va a existir, pero yo creo que, como me dijo un gran amigo en esta industria, este negocio es de fe. Sí. De feria. Este negocio es de fe, güey. Porque, ¿sabes qué? Porque después viene la feria y viene solita. Cuando tú haces las cosas con pasión, güey, no te preocupes por el dinero, güey. Digo, es impresionante cómo hemos visto en 20 años desarrollar carreras muy canijas, como a lo mejor fue los Caligaris, que a lo mejor no nos gustan, pero se hicieron en 15 años. Sí, ¿no? falta apoyo, Álvaro. Ajá. Sí falta apoyo. ¿Cómo sería el apoyo y tú qué piensas de esto? ¿Tú tu banda buscaba apoyo o tú qué piensas de esta palabra que es como, suena mucho en esto de la escena y es algo como muy constante en las bandas, ¿no? Es que no hay apoyo. ¿A ti cómo te fue con esta palabra? Pues si ahora no hay apoyo, imagínate antaño, los tiempos, ajá, ¿no? Lo que nos tocó. O sea, ¿Y tú cómo manejaste esa palabra en tu carrera? Pues es que yo nunca quité el dedo del renglón, pum, pum. Y cuando no era una banda era otra. Y cuando no me fui, pues una temporada con Choc Bucara, luego con Elvis Paprika, luego con Gerardo Enciso, luego con... O sea, pues andaba como músico buscando con conceptos que yo sentía que eran honestos y que me gustaban y que podía generar algo, ¿no? Para vivir, porque sí he vivido de esto. Aquí seguimos, ¿va? ¿Ustedes qué piensan de qué sería más fácil antes o ahora para un Yo grupo? creo que es más fácil ahora. Yo creo que es una polémica. Por todos los medios que hay de dar a conocer tu música, ¿no? Antes había un monopolio bárbaro y era la única puerta que podías abrir. Pero yo veo, por ejemplo, aquí tenemos a dos personas afuera, a Chamín y al Arnold, que son esas personas que tienen la vocación y ellos no van como por temporalidades, pues, ¿no? O sea, no van a hacer otra cosa de su vida más que música. Y creo que eso Guerrero, pues, lo pasó con los que están ahorita, ¿no? Siempre supieron lo que quería tener. Y ahorita la tecnología, pues, te da como la onda de, pues, ya grabé un disco, aprendí a tocar guitarra y ya me retiro de mi carrera. Hay cientos de miles de lanzamientos cada semana. Cientos de miles. Pero la vocación no es una y el músico va a ser creo que siempre, ¿no? A mí me preocupa algo, Claro. que todo ya ahora es más desechable y la gente ya quiere todo, pues ya todo servido y en la boca y a mí eso me desespera un poco. A mí me desespera que no exista como el profundizar en ese tipo de cosas en la música, porque seamos realistas, si la música no existiera, aquí no estaríamos. O sea, aquí no estaríamos, claro. No existiría el mundo, ni siquiera existiría el Ni mundo. Nos siquiera hubiéramos hecho cagada ya. Ya nos hubiéramos hecho mierda todos, así, chinga tu madre, chinga la tuya, la verga. Sí. La música es lo que nos mantiene. Es lo único que nos mantiene ya, güey. Y algunos nos mantiene mejor, como al Bad Bunny, ¿no? Pues sí, claro. Si se le puede. Es que bueno, es respetable, ¿no? Pero ya ahorita siento que haces hasta un playlist y ya nunca lo vuelves a oír porque estás haciendo otro, pero ni siquiera has oído el que hiciste. Exacto. Ya estás haciendo otro y ya estás por el otro. De lo que hablábamos del vinil, ¿no? Que tú llegabas y el vinilo era todo un concepto, desde que te sentabas a escucharlo y no podías brincar ninguna rola y luego lo cambiabas de lado y no había teléfono para estar pendejeando, no, veías la portada y claro, y veías quién era el productor, quién grabó la bataca en uno, quién qué en recuerdos. otro, que en qué estudio, que en dónde lo mezclaron, que entonces empezabas a generar todo un rollo. Y grababas el cassette para que no se te dañara el disco, güey. Qué recuerdos, qué recuerdos. Pero bueno, músicos sí hay, a lo que me refiero, y hay muy buenos proyectos nuevos que a mí me han estado llegando y digo, órale, está chingón. Pero la gente como que anda ahorita en otro pedo, ¿no? Sí, o sea, el reggaetón y los likes y las nalgas en Instagram y, o sea, y como esas que me ya gustan. como que ya no es lo que era antes, que si tenías talento ya eras merecedor de un espacio que te escucharan. Ahora ya no basta eso, cabrón. Creo que es un tema ahí. Una compañía disquera no te va a firmar si no tienes Nalgas. Exacto. Y antes a lo mejor tu música sí era muy chingona y decían, Nalgas, va, güey, me aviento. Yo creo que esto es una vocación de pocos. Ha cambiado todo. Y bueno, las circunstancias varían. Back to basic. Todo Ajá. regresa a su forma natural. Todo va a terminar regresando a la esencia. Yo parte de cerrar la canica es también el no comprender ya muchas cosas y que no me interesan y hay tanto. Y por eso es parte de este cierre venir a hablar con gente
que sería bueno tener esta dinámica, lo nuevo, lo viejo, no es el caso. El caso es recordar, pasarla bien. Y la última pregunta que les tengo, 2 últimas. Para ustedes, empezando en los 80s, ahorita en el 2023, ¿a qué suena Guadalajara? ¿A qué suena? ¿A qué suena? En los 80 sonaba el reggae del personal, en los 90 sonaba a Desarmador, en los 2000 sonaba Nopal Beat. Ahorita para ustedes, ¿a qué suena? Suena tristeza para mí. Huele tristeza, dirían los de Manaba. Suena tristeza para mí, en lo general, pero también entendamos que son momentos. Y los momentos son eso, momentos, son oleadas, ¿no? Que, son oleadas. Y ya se va, ya se fue y viene otra ola. Como esos 90 y otra, en los que ustedes pero empezaron a ejercer. Nada, es que sí hay olas que se quedan aquí y otras olas que desaparecen y ni siquiera hicieron hasta burbujitas, ¿no? Para ti, mijo, ¿a qué suena Guadalajara ahorita? Pues yo creo que ya más bien es una diversidad muy grande, ¿no? A lo que era en aquel tiempo. Ahora hay música de todo y músico de todos y puedes ir a escuchar un montón de jazz y puedes escuchar de todo lo que te guste, ¿no? Y en aquel tiempo no era así, acuérdate. Los mejores tiempos son ahorita, los 50 son buenos para rockear. Paulo, ¿qué rollo? ¿Los contras se juntan? ¿Los contras empiezan? ¿Tienen por lanzar un disco? Es que como nunca cerramos... ¿Qué viene para ti y para los contras? Es que como nunca cerramos un ciclo, es como hasta cierto punto, como un gusto que nos estamos dando. Venga. Porque Aldo tenía la inquietud de volver a subir los demos a plataformas. O sea, no de volver, nunca se subieron, de subir los demos a plataformas y como para decirle oye, a mi nieto, cabrón, tuve una banda, mira, escúchala, la chingada. Entonces, dijimos, bueno, pues hay que volver a grabarlas. Y se volvieron a grabar. Y están contentos todos los viejitos, estamos queriendo bien rockear. Contentos los viejitos, me siento como de 15 años. Saludos a los como muchachos. El meme, no le eché Pink Floyd. Digo, Aldo y Yuri hicieron una mancuerna maravillosa. Yo pensé que iba a haber pedos. Pensé que iba a haber pedos, pero fue sorprendente porque nunca hemos dejado de ser carnales. Eso. Nunca. O sea, siempre ha habido un amor entre nosotros muy fuerte y han pasado muchas coincidencias a partir de todo esto, con la portada del disco, con muchas cosas que han... Por ejemplo, una vez que tocamos en el Roxy, me acuerdo que Yuri y otro vato se la pasaron toda la madrugada haciendo una pinche máscara. De hecho, si tú vas al Roxy, está esa máscara ahí, pintada. Qué chido. Porque pusimos debajo como una sabanota así, con esa máscara. Cuando Steven Gilmore, que es un diseñador gráfico, muy cabrón el vato, es un rockstar, hizo la portada, nunca nos había, o sea, nunca, no nos conoce, no sabe ni qué pedo, puso una máscara. Coincidencias de la vida. Y puso bosque. Y nosotros creábamos siempre la música, la hacíamos en un bosque. Cuando Manolo, nuestro diseñador y que lo que maneja la red ahorita, siempre nos estaba poniendo en un bosque. Entonces, ha habido como una hilación de cosas muy chistosas, ¿no? Y pues me siento como de 15 años, güey, porque yo he seguido tocando la batería. Duré 2 años para comprarme una batería, perdí mi batería anterior. Entonces, pues es algo que no es gripa, pues, o sea, Ajá. pues, güey, tienes la necesidad, es tu necesidad. La catarsis. Entonces vienen los contras, por ahí en marzo tenemos el primer sencillo. El 17 de marzo va a salir a radio una canción inédita, hay 2 en el disco. Y el 20 de mayo vamos a presentar el disco en vivo. Que yo les voy a mandar la invitación con tiempo y todo, porque sí quiero que estén ahí. Ahí estaremos. Gracias, mi rey. Y padre, y ya, ¿no? Venga. Se me olvidó mencionar que estamos en K Studios, aquí está el Davis y bueno, gracias, se vienen, gracias por estar aquí, gracias. Se vienen contras, seguir rockeando a los 50 buenos para rockear, ¿no? Marza, por acá también tú regresaste, bueno, me da mucho orgullo que yo junté a los contras hace como 4 o 5 años. 2 veces. Y de ahí se vino todo esto. Al igual, bueno, yo junté a La Dosis, se reactivó la dosis, estás en La Dosis, estás en Humo. ¿Qué hay para ti? ¿Qué viene para ti, hermano? Pues ahorita estoy trabajando con La Dosis y con Humo y también con Choc Bucara y con Daniel, con el Dani Dan. Entonces, y pues buscándole, ¿no? Digo, por todos lados y chequen lo de Humo, hay un sencillo ahorita nuevo que se llama Héroe y viene más material.
Bandota, Humo. Con Hugo Rodríguez y Samo en la guitarra. Saludos a Samo y a Hugo. Saludos a todos. Grandes músicos, Sí. amigos. Venga, pues ha sido un placer. Yo creo que nos faltarían horas y horas y horas y horas. Algo con lo que te quieras despedir, estimado Paulo. Pues antes que nada, pues un placer de que estés aquí. Un placer de que estés aquí. Leyendas. Me enorgullece a mí haber caminado y de repente toparme que tengo amigos tan, Pues tan felicitarte. importantes, ¿no? Felicitarte, muy agradecido. Me siento muy honrado estar aquí, de ver a Juan Carlos. Igualmente. Por tu hospitalidad, mi rey, muchas gracias. Davis. Las instalaciones son increíbles aquí. Si quieren grabar un podcast, K-Studios. Y yo más bien te preguntaría qué sigue después de esto de la Venga, canica. sigue el Museo del Rock. Hijo eso, luego les estaremos platicando. Va a ser algo como itinerante. Va a ser algo itinerante, va a haber muchas cosas en la Pregúntale web, va a haber algo, algo muchachos. físicos. Pues se vienen pronto. Esto es parte de eso, ¿no? Es parte de todo este O sea, cierre. no para entonces la No para. canica. No, sí, digo, paramos Nada más hace se 2 años. transforma. Vamos a hacer el cierre, nada más se transforma. ¿Sigue Barrobot? Sigue Barrobot por siempre. Estén pendientes. Qué chido. Marza, ¿algo que quieras agregar? No, pues gracias por la invitación y un honor estar aquí con Igualmente, con Pablo, mi rey. amigo de toda la vida, Sí. que los miro como músico. Súper baterista este cabrón. Igualmente, mi hermano. Y gracias aquí por el lugar, las instalaciones, vénganse para acá, está poca madre. Está increíble, cabrón. Muchos años aquí de rock and roll, casi pegándole a los 2 siglos. Nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a tener al Nachito Pérez y al Rudolf, que también pues personajes claves en esto de la música, en el pedo de la ingeniería. Y bueno, sigue el Museo del Rock, la canica 25 años, el cierre. Gracias, muchachos. Gracias, mi rey. Gracias. Felicidades. Felicidades a la canica. Gracias. Hijo de eso. Gracias. No, de eso no. Pero bueno, estamos terminando. Davis, muchas gracias. ¿Cómo vio a los señores? Soy anónimo, güey. Excelente. Excelente. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Acabamos de platicar, nos quedaron muchos temas, pero ya nos vamos. Agasajo, cabrón. Adiós. Agasajo. Agasajo. Tremendo. Chingado.